número 9, le damos la más cordial bienvenida al programa de inclusión registral SUNAR te capacita, un programa de inclusión que permite a la plana de funcionarios de la SUNAR, como los registradores públicos y vocales, del Tribunal Registral, ofrecer exposiciones informativas gratuitas sobre diversos temas registrales de interés general, generando un espacio de diálogo entre los expositores y el usuario. Las conferencias informativas están dirigidas a usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesados en temas registrales. El día de hoy vamos a abordar un tema de gran relevancia como es criterios registrales en la calificación de elecciones de consejos directivos. Para el desarrollo de esta sesión, contamos con la destacada participación del abogado José Edmundo de Dios Castillo. El abogado José de Dios es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, institución en la que consolidó una sólida información jurídica. Actualmente se desempeña como registrador público de la zona registral número 9, donde ejerce sus funciones con amplia experiencia y compromiso con la seguridad jurídica y la correcta administración registral. Cuenta con una destacada especialización en diversas ramas del derecho, entre ellas derecho civil y comercial, derecho registral civil y societario, derecho registral inmobiliario, derecho notarial. A continuación, le vamos a solicitar tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Las preguntas que deseen realizar desde sus máquinas, ¿ya? Deben ser realizadas al terminar la exposición. Finalmente, se les va a enviar las diapositivas a sus correos electrónicos el día de mañana. Para el público, justamente se encuentra de manera virtual, les pediría por favor que los micrófonos estén silenciados por un tema de orden y acústica. Y como dije, también se les va a compartir el PPT el día de mañana. La- las preguntas se van a hacer a través del chat. Agradeceremos su presencia y lo invitamos a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje diseñado especialmente para ustedes. Acto seguido, damos la bienvenida al abogado José Edmundo de Dios Castillo. Adelante, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por su participación, agradeciendo a la zona registral número 9 por permitirme brindar esta charla, esta capacitación, ¿no? A fin de poder brindarle a todos ustedes mayores conocimientos o reforzarle a aquellos que ya manejan alguno de estos temas, los criterios de calificación registral en lo que son el registro de personas jurídicas. Y estas son, vamos así decirlo, una pequeña recopilación, ¿no? Tratar de ser lo más breve posible, ¿no? Porque estas son clases que se acostumbra a dictar pues hasta en diplomados enteros, ¿no? Pero de todas maneras vamos a aprovechar la oportunidad para, de la manera más presta posible, eh, brindarle la mayoría de los alcances que se pueda otorgar. Para empezar, ¿no? Como ya lo mencionamos, estamos hablando del registro de personas jurídicas. Las personas jurídicas no necesariamente, ¿no?, implican un grupo de personas, ¿no? Si bien es cierto lo ideal, la idea que uno tiene respecto de una persona jurídica es una colectividad, pues bien, en realidad cuando hablamos de una persona jurídica, hablamos de unos entes jurídicos que son separados de las personas naturales que los conforman. ¿Y por qué decimos que no hablamos necesariamente de colectividad? ¿Por qué? Porque hay personas jurídicas que pueden ser constituidas por una sola persona. O sea, no significa que tienen pluralidad de integrantes.
a diferencia de una sociedad, por ejemplo, ¿no? Que requiere un mínimo de 2 socios o 2 accionistas. Independientemente del carácter mercantil que debe tener una persona jurídica, la naturaleza lucrativa para identificarla dentro del rubro societario y distinguirla de una persona jurídica de carácter no mercantil, tenemos que considerar que las personas jurídicas necesitan patrimonio para realizar sus actividades, ¿no? Así que ese es otro punto que hay que tener en cuenta, ¿no? No están excluidas las personas jurídicas no societarias o de carácter no mercantil de realizar actividades económicas. A ver, siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema que existe, ¿no? Para inscribir un consejo directivo de una persona jurídica? Tenemos en realidad que eh, a veces lo que debería ser lo más simple del mundo se convierte en un verdadero vía crucis, ¿no? Para los usuarios, los abogados, ¿no? Los integrantes, los directivos de una persona jurídica, ¿no? Entonces, si la ley ha previsto, ¿no? Simplificación documental para la inscripción de los actos de la persona jurídica, entonces, ¿a qué deviene esa complejidad? Básicamente porque respecto de lo que son las personas jurídicas no societarias, la ley establece, la ley, el Código Civil, demás normas, establece libertad para su autorregulación. Tenemos, por ejemplo, que el Código Civil no regula reglas de, por ejemplo, reglas de quórum para los consejos directivos, por ejemplo, ¿no? Solamente a la Asamblea General. La mayoría de actos que se inscriben, por ejemplo, elecciones de consejos directivos, se encuentran em, legalmente, por así decirlo, ¿no? Abiertos a lo que establezca su estatuto. Por lo tanto, cada persona jurídica, salvo excepciones, va a tener dentro de su estatuto, que ellos mismos van a aprobar, ¿no? Unas reglas mínimas que hay que seguir. El problema es que no solo tenemos las cuestiones de que se, se regulan inadecuadamente dentro del estatuto, ¿no? O simplemente no se regulan, sino tenemos también que hay casos en los que la regulación es tan ambigua, ¿no? Que lo que interprete un usuario o un operador no necesariamente va a coincidir con el criterio que se establece en el área registral e inclusive con lo que se interpreta en la segunda instancia registral. Siguiente, por favor. Así tenemos que hay casos en los que, un ejemplo, ¿no? Que suele ocurrir. Tenemos el caso cuando hablamos de mayorías, ¿no? Ha habido casos en los que se ha observado un título por un acuerdo, ¿no? Que no cumplía con la regla de mayoría que establecía en el Código Civil. ¿Qué ocurrió entonces? Simplemente que el usuario, cuando ha hecho el reingreso respectivo, ha señalado una interpretación, ¿no? Que no es acorde con los criterios establecidos en el tribunal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mayoría absoluta, por ejemplo, hablamos de una votación en la que ha sido aprobada por más de la mitad de los asistentes a una sesión. Sin embargo, no, ha habido casos en los que los usuarios interpretan con mayoría absoluta es igual a mayoría simple. Y esas no necesariamente son expresiones equivalentes. Otro caso, por ejemplo, ¿no? Que normalmente uno en el estatuto pone, eh, está permitida la reelección por otro periodo. Entonces, algunos interpretan que la reelección por otro periodo es indefinida. Sin embargo, a nivel registral
se entiende que a las reelecciones están restringidas por un solo periodo, ¿no? Entonces, son esas cuestiones las que hacen que no necesariamente haya uniformidad de criterios tanto en el área registral como afuera del registro. Siguiente. Tenemos también que es importante, ¿no?, para adoptar un acuerdo de manera válida, conocer qué es el estatuto y conocer las disposiciones del estatuto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos el marco normativo que hemos aprobado nosotros mismos, entonces tendremos el problema de adoptar acuerdos, ¿no?, o incluso realizar convocatorias que son totalmente opuestas a lo que señala la norma estatutaria. En ese sentido, es importante conocer plenamente el contenido del estatuto. Muchas veces tenemos el caso de, no necesariamente por desconocimiento de lo que significa el estatuto, ¿no?, sino pensar que el hecho que la Asamblea General, por ejemplo, sea el órgano supremo de una asociación, implica que pueda inobservar las disposiciones del estatuto. No, el estatuto es el marco legal mínimo que regula la actividad de la persona jurídica. Por lo tanto, al igual que a nivel nacional tenemos una constitución que nos dice las cosas que podemos y no podemos hacer, para una persona jurídica el estatuto, en su marco interno, les establece cuáles son las reglas básicas que tienen que cumplir. Por lo tanto, en este caso, si no conocemos la disposición del estatuto, ¿no?, puede darse el caso incluso que se conozca perfectamente el estatuto que se aprobó al constituirse, pero se aprobaron diversas modificaciones y esas modificaciones no han sido, por así decirlo, interiorizadas dentro de los integrantes. Entonces puede ocurrir que convoquen, por ejemplo, con el plazo de anticipación establecido en el estatuto primigenio, cuando la modificación que efectuaron estableció otra forma, otro plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Otras cuestiones, por ejemplo, ¿no?, que se establecen no de manera expresa, por ejemplo, las elecciones se convocarán con 8 días de anticipación, ¿no? El estatuto no lo dice así. Pero ¿qué ocurre? Tenemos una disposición del estatuto que dice que en Asamblea General Ordinaria se elegirá el Consejo Directivo. Y otra disposición por ahí que señale que la Asamblea General Ordinaria se convoca con 8 días de anticipación. Entonces, no necesariamente significa que no se ha regulado las asambleas eleccionarias. Por el contrario, ahí lo que se está dando o aprobando en ese estatuto es que la asamblea eleccionaria debe convocarse con 8 días de anticipación. Es por eso que ahí radica la importancia de conocer las disposiciones estatutarias. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los problemas en que incurre una persona jurídica? Porque hay que entender que la inscripción de los consejos directivos no es constitutiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que no requiere de la inscripción registral para, eh, para que sea válido. No, basta con la adopción de ese acuerdo. Entonces, eso no implica que no lo tengan que inscribir, sino que van a requerir necesariamente que si van a celebrar un contrato con terceros, ¿no?, este tercero va a necesitar la garantía, la seguridad que le da el registro de que está contratando con una persona que en efecto tiene facultades para hacerlo. Pero cuando la persona jurídica no cumple con
actualizar los nombramientos de sus directivos, tenemos lo que en la realidad se llama acefalía registral. ¿A qué nos referimos con eso? Que si bien la persona jurídica ha podido estar realizando elecciones, simplemente a nivel registral se sigue con la última inscripción de una junta directiva que ya no tiene mandato vigente. Entonces, al no cumplir con esas actualizaciones de sus juntas, los que contraten con esta persona jurídica no pueden apararse en el principio de buena fe pública registral. Pero, entonces, ¿por qué se me hace difícil celebrar contratos y regularizar, ¿no?, la, la situación jurídica de la asociación, de la persona jurídica en general, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que se deja pasar el tiempo, ya se viene complicando la situación. ¿Por qué? Porque hay personas que ejercieron en algún momento la dirección de la persona jurídica y simplemente ahora ya están desvinculadas de la misma. Por lo tanto, ¿no?, no va a haber una secuencia encadenada de inscripciones de juntas directivas. Y eso va a ser muy, muy complicado de arreglar del modo ordinario. Entonces, si estamos hablando de situación de acefalía registral, tenemos los casos en que se ha elegido, pero no se ha inscrito o simplemente no se ha elegido, ¿no? Entonces, esa situación hay que, por así decirlo, salvarla, hay que corregirla, hay que actualizarla. Si estamos en una situación de acefalía solamente registral, porque sí se han venido llevando a cabo las elecciones, hay un mecanismo. Pero si no se han venido realizando las elecciones, entonces ahí hay otra forma en la que se puede salvar esa situación. Ojo, y esta es una cuestión que muchos, incluso abogados, ¿no?, tienen una percepción, bueno, que ha venido de tiempos atrás, ¿no? El que le llaman el horror al vacío. ¿A qué nos referimos con esto? A que entendemos que el principio de trato sucesivo establecido en el artículo 2015 del Código Civil nos exige que tengamos consejos directivos, ¿no?, por así decirlo, del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2011. Y el siguiente tiene que ser exactamente del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, ¿no? No existe propiamente dicho el vacío registral, o ya no existe el vacío registral, ¿no?, en, como obstáculo para inscribir las juntas directivas. O sea, si yo realicé mi última elección en el 2008 y de ahí no he venido realizando elecciones y por motivos X acordamos regularizar la vida de la persona jurídica, entonces no significa, uno, que voy a mentir inventando elecciones, ni significa que no pueda mi persona o mis asociados no puedan inscribir a la junta directiva actual, ¿no?, o una nueva junta directiva. Simplemente esos periodos transcurridos los dejamos en blanco. No pasa nada, no hay problema, ¿no? No se va a extinguir, no es causal de extinción, no es causal de disolución, no, ¿no? Entonces, si no han venido realizando elecciones, ¿qué hacemos? El último presidente del Consejo Directivo inscrito convoca asamblea y se realizan las elecciones, cumpliendo siempre con las disposiciones estatutarias, ¿no? Muy pocas veces la cefalía permite que inobservemos las disposiciones del estatuto. Ojalá podamos verlo más adelante. Por eso es que si no se da este supuesto, ¿no?, y si
en la realidad se han venido efectuando elecciones, pero imaginemos que se hizo la elección de 2011 al 2013 y no se hizo otra hasta el 2018, hasta el 2019 y así sucesivamente, dejando los vacíos. Entonces, esa situación de esos espacios en los que no hubo junta directiva, sí, o mejor dicho, no constituye un obstáculo para que uno pueda regularizar la situación de la persona jurídica. Tenemos que, para estos casos en los que se han realizado más de 2 elecciones, podemos recurrir a la asamblea de reconocimiento, que es la que nos va a permitir inscribir juntas directivas de 2 periodos eleccionarios vencidos más el vigente. O sea, se requiere que haya por lo menos 3 juntas directivas correspondiente a 3 periodos eleccionarios. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de periodos vencidos, como dice la norma, periodos eleccionarios vencidos, ¿cuál es el periodo eleccionario? El que establezca el estatuto en el cual se tiene que realizar las elecciones. Si el estatuto dice que el mandato del Consejo Ejecutivo es de 2 años, entonces el periodo eleccionario es de 2 años, ¿no? Entonces tiene que cumplir con esos 2 periodos eleccionarios más la elección del último, que es el que va a convocar, ¿no? Esa es una forma de salvar la cefalía, que es, en este caso, de carácter registral, pero civilmente no es acefalía, ¿no? Los representantes de la persona jurídica van a responder igualmente, ¿no? Por cualquier acto o contrato que hayan realizado sin autorización. Eh, pero obviamente estamos en un mundo ideal y no significa que necesariamente se va a eh, cumplir siempre con los requisitos que se tengan para acceder al registro. Y en efecto, ¿qué tenemos? Que, por ejemplo, ya no se, no, en realidad no se llevaron a cabo las elecciones y el consejo directivo, el último presidente ya renunció, ya se fue del país, ya, o lamentablemente por el paso del tiempo ya falleció, ¿no? Entonces, en ese caso, tenemos la opción de que si hay un directivo que lo reemplace, podemos, este directivo podrá convocar a la asamblea eleccionaria cumpliendo con las disposiciones estatutarias. No se olviden eso. Si el estatuto dice que tiene que convocar para elegir primero al comité electoral y luego convocar a asamblea eleccionaria, o que ese comité electoral convoque a asamblea eleccionaria, entonces se tendrá que realizar de esa manera. Si el estatuto no contempla esta posibilidad, o los que estaban o los que podían, ¿no? Convocar tampoco pueden hacerlo, sea por la causa que fuere, entonces ahí también, en este caso, las normas lo contemplan 2 posibilidades, ¿no? Para poder, ¿no?, regularizar la vida de la persona jurídica. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si contamos con la buena suerte, por así decirlo, de que todos los integrantes estén de acuerdo con llevar a cabo una asamblea, entonces, si todos están de acuerdo y se reúnen y acuerdan la agenda que van a aprobar, ¿no?, entonces se puede llevar a cabo una asamblea universal. La asamblea universal es la reunión con o sin convocatoria, ¿no?, en la cual todos los integrantes de la persona jurídica que estén habilitados, ¿no?, o sea, que estén al día en pago de sus cuotas, ya han cumplido sus obligaciones, etcétera, etcétera, pueden reunirse y adoptar acuerdos válidamente. Claro, hablamos de manera teórica, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente, dadas las circunstancias en las que se ha incurrido en vicios al momento,
no a nivel registral, ¿no? Sino extrarregistral, si incurrido en vicios que contravienen, ¿no?, la buena fe en un procedimiento administrativo, ¿no? En sede registral nos vemos en la necesidad de eh, establecer ciertas pautas, ciertos criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué ha establecido como restricción el tribunal registral? Ojo que esto no está en la norma, ¿no? Pero sí lo ha establecido el tribunal, ¿no? Que para acreditar la validez de una asamblea universal, ¿quién tiene que hacerlo? Lamentablemente, tendrá que hacerlo uno de los directivos, sea presidente, vicepresidente o aquel que pueda reemplazarlos, ¿no? Criterio restrictivo con el que no estamos de acuerdo, pero donde manda capitán. Ya. Finalmente, ¿cuál es la otra opción que tenemos? Ya, el grado extremo, ¿no? La convocatoria judicial. Hablamos de una convocatoria judicial en el cual un grupo de integrantes de la persona jurídica, en aplicación de lo que establece el Código Civil, en este caso para una asociación es el 10%, solicita la celebración de una asamblea para debatir este otro tema. Al no haber presidente o que este presidente se niegue a convocar, ¿no?, entonces estos asociados van a poder recurrir al juez para que, mediante un proceso abreviado, se realice la convocatoria a la asamblea. Se va a citar como demandado al presidente, ¿no? Y si éste se niega a convocar, el juez ordenará la realización de la convocatoria, harán las publicaciones respectivas, designarán un notario y fijarán fecha, lugar y hora y se realizará la asamblea, ¿no? Lamentablemente, en estos casos sí tenemos que estar sometidos a los tiempos del Poder Judicial, porque lo que en teoría debería durar no más de 6 meses, a veces se demora un año hasta año y medio, ¿no? Hay casos en los que las convocatorias judiciales eran para elegir, por ejemplo, un consejo directivo por el periodo 2015-2017, y la sentencia y la realización de la asamblea se ha dado el 2020, 2021, en fin. Entonces, toda, toda salida tiene sus pros y sus contras. Siguiente, por favor. ¿Qué normas se aplican en cada caso? Bueno, el Código Civil solo nos habla de asociaciones, fundaciones y comités, ¿no? Pero el registro de personas jurídicas está constituido por muchas más tipos de personas jurídicas, ¿no?, que los que regula el Código Civil. Y a veces la normativa existente no contempla necesariamente todos los casos. Eso, en alguna forma, es bueno. ¿Por qué? Porque te da libertad para autorregularte, ¿no? Te genera complicaciones y eso, en algunos casos, nos obliga a recurrir a las disposiciones del Código Civil, ¿no? Pero hay aspectos que el Código Civil no regula y para eso existe la casuística registral, ¿no? Bueno, si bien por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver todos los supuestos que les he recogido, ¿no? No les voy a poder detallar, pero sí, felizmente, la información que les llegue va a contener la mayor cantidad de información y de resoluciones de tribunal que he podido juntar para que ustedes puedan consultarla, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya tocamos este tema. Ujú. Este tema también lo tocamos. Siguiente. Ya. Bueno, como les decía, vamos a ir pasando
Este punto es importante, esto lo había obviado. El incumplimiento de las disposiciones estatutarias constituye un defecto insubsanable que impide el acceso al registro. Por eso es la importancia de conocer las disposiciones del estatuto para, como dice ahí, evitar observaciones y tachas, ¿no? Si el estatuto me dice no está permitida la reelección, pues así lo apruebe el 99.99% de asociados, ese es un defecto eh, que impedirá la inscripción. En algunos casos generará observación, en unos casos generará tacha sustantiva. El estatuto dice que tiene que ser con 5 días de anticipación, ya, pero he convocado con 3 días y está el 99%. Lamentablemente, por ese 1%, esa reunión no es válida, ¿no? Esa es la importancia de eh, cumplir con las disposiciones del estatuto, ¿no? Como ya dijimos, es un conjunto de normas que regulan la actividad de la persona jurídica y de cumplimiento obligatorio. Siguiente. Tenemos unas reglas seleccionarias de algunas personas jurídicas, ¿no? Me imagino que cuando vean la diapositiva van a ver que son como más de 100, ¿no? Pero no, es básicamente para que tengan la mayor información posible, ¿no? Las asociaciones tienen esta estructura. Tienen como órganos la Asamblea General de Asociados y el Consejo Directivo. ¿Quién elige al Consejo Directivo? La Asamblea General. ¿Cuál es la regulación del Estatuto del Código Civil? Lo único que dice es que la Asamblea elige a los integrantes del Consejo Directivo. Entonces, las reglas sobre convocatoria, existencia de comité electoral, las reglas sobre reelección, etcétera, etcétera, las establece la propia persona jurídica en su estatuto, ¿no? Cuando hablamos al inicio de personas jurídicas que no necesariamente requieren de una pluralidad de integrantes, uno de estos ejemplos es la fundación. La fundación puede ser constituida por una sola persona, ¿no? Y en este caso, si hablamos de órganos de la administración de una fundación, tenemos que, por regla general, porque como les repito, hay libertad para regular, ¿no? Y el estatuto, la mayoría de estatutos solamente contemplan, ¿no?, a la Junta de Administración como órgano de la fundación. Tanto así que en una fundación prácticamente el fundador, ¿no?, la persona o las personas que lo constituyen, ¿no?, pierden, por así decirlo, control sobre el manejo y la administración, ¿no? Porque lo que hace el fundador es entregar parte de su patrimonio a la fundación para que realice las actividades, ¿no?, benéficas a la que está destinada, ¿no? Entonces, ojo, pero hablamos como regla general. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prohibición de que el fundador, por ejemplo, establezca que él va a designar cada 2 años a los integrantes de la Junta de Administración, ¿no? O sea que en este tipo de casos, la regulación no es tan estricta, es más abierta, ¿no? ¿Y qué pasa si este fundador no ha establecido cómo se elige al nuevo Consejo de Administración, la Junta de Administración, etcétera, etcétera? En este caso interviene una entidad estatal, el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, ¿no? Pero por la práctica de todos estos años, puede decir tranquilamente que casi ningún estatuto establece o mejor dicho, deja de establecer cómo se va a elegir a los integrantes de la Junta de Administración. Generalmente, dentro de las facultades de la Junta de Administración está la facultad de elegir ellos a los integrantes del Consejo de Administración del siguiente periodo. Siguiente, por favor. Siguiente, justo lo que hemos hablado. El tercer tipo de persona jurídica es el comité. Ojo, hablamos de comité, ¿no? No estamos hablando de comités de vaso de leche,
ni ese tipo de persona, ese es otro tipo de persona jurídica, otra forma de asociación, ¿no? Aquí hablamos de comité, comité es la agrupación de personas, ¿no? Que se reúnen, ¿no? Con una finalidad de recaudar fondos públicos, o perdón, del público, no fondos públicos, fondos del público para destinarlo en beneficio a terceras personas en los que ellos no forman parte. O sea, ellos no pueden ser beneficiarios, ¿no? de la actividad o la finalidad del comité. Igual que una asociación, tiene asamblea general de asociados, tiene, debería decir comitentes, ¿no? Pero bueno, es lo mismo porque ellos sí van a reunirse y elegir, van a adoptar acuerdos, van a modificar el estatuto. ¿Ve? Por ejemplo, en el caso de una fundación, el fundador no puede modificar el estatuto una vez que ya está inscrita la fundación. El consejo de administración puede, el consejo de administración puede proponer la modificación del estatuto, pero el que la aprueba es el Consejo de Supervigilancia y Fundaciones. Hay aspectos en los cuales el Consejo de Supervigilancia y Fundaciones dice, esta modificación no me corresponde aprobarla a mí porque no forma parte de una modificación en lo que es el ámbito administrativo, ¿no? O respecto del ámbito patrimonial, por lo tanto, basta la aprobación del consejo o junta de administración. Entonces, en ese caso, la junta de administración es la que aprueba. Pero en los demás casos, el que aprueba es el Consejo de Supervigilancia y Fundaciones. Como podemos ver en el comité, ¿quién elige al Consejo Directivo? La Asamblea General, la regulación, igual que una asociación, él, eh, es lo que establece la disposición estatutaria. Siguiente. Las organizaciones sociales de base, ¿no? Son un tipo, por así decirlo, de asociación. Claro, obviamente, como estamos hablando de personas, ¿no? que buscan perseguir por así decirlo, cubrir las necesidades básicas mínimas, ¿no? De la población, entre ellos mismos se organizan, ¿no? Forman sus pequeños núcleos de ayuda, cooperación y colaboración, ¿no? para obtener de diversas maneras fondos con fines alimentarios. Esa es una organización social de base, tiene fines alimentarios, ¿no? Ahí tenemos pues los comités de vaso de leche, tenemos los clubes de madres, eh, se me olvidó la tercera, estamos hablando de vaso de leche, clubes de madres y, ah, no sé por qué se me ha olvidado. Bueno, ujú. ¿Qué órgano elige a la junta directiva? Bueno, los órganos mínimos que establece el Decreto Supremo 041-2002 son la Asamblea General y la Junta Directiva. ¿Quién elige, al igual que una asociación? La Junta Directiva. Regulación eleccionaria, la que establece el estatuto. Así que ahí también hay libertad. Siguiente. Las cooperativas, que son un híbrido entre una asociación y una sociedad, ¿no? Las cooperativas, como su nombre lo indica, tiene como finalidad el trabajo común, la cooperación común para realizar una actividad económica para satisfacer sus necesidades o obtener un objetivo común. Por ejemplo, si es una cooperativa de vivienda, ¿no? Entonces la finalidad de unirse es obtener fondos, realizar actividades para adquirir un terreno y se va a ir realizando todos los pasos para luego independizarlos y entregarlos a sus socios, ¿no? Hablamos de socios, por ejemplo, no hablamos de asociados, hablamos de socios. Son socios cooperativistas, ¿no? Ahora, también existen asociaciones de vivienda y también existen asociaciones pro vivienda, ¿no? Y la forma como ellos trabajan y su finalidad no vulnere el Código Civil, ¿no? ¿Por qué? Porque el Código Civil establece que el patrimonio no es de la persona jurídica, no forma parte
el patrimonio de los socios, no es propiedad de los socios o asociados, ¿no? ¿No? Y que estos no pueden distribuirse. Pero aquí en este caso estamos hablando de ganancias. No pueden distribuirse ganancias, ¿no? Pero si la finalidad sea construir viviendas, ¿no? Construir centros comerciales para que cada socio tenga su stand, ¿no? Entonces, obviamente, ahí se tiene que entregar esa parte del patrimonio para cumplir con la finalidad de la cooperativa o de la asociación de viviendas, ¿no? Entonces, no significa que haya prohibición de entregar parte del patrimonio a los integrantes, ¿no? Eso hay que tener en claro, ¿no? Las cooperativas, sus órganos, Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité Electoral, Comité de Educación. Órgano que elige a los órganos directivos, es decir, la Asamblea General. Si el número de integrantes o de socios de la cooperativa es mayor de 1000, ya podemos hablar de una Asamblea General de delegados, ¿no? Siguiente, por favor. Seguimos con las cooperativas. ¿Quién convoca elecciones? En este caso, no convoca el presidente del Consejo de Administración, convoca el Consejo de Administración como órgano, ¿no? Y como se aplica supletoriamente las disposiciones de la Ley General de Sociedades, que tenemos que llega un momento que cuando hay vacancias múltiples, un miembro del Consejo de Administración, acreditando esta vacancia, puede convocar a la Asamblea. Ojo que también el Consejo de Vigilancia tiene facultad para convocar asamblea, pero no necesariamente significa que pueda convocar asamblea eleccionaria. Aunque sí se dan supuestos, ¿por qué? Porque la ley de cooperativas dice que cuando corresponda convocar alguna asamblea y el Consejo de Administración no lo hace, el Consejo de Vigilancia lo puede hacer. Los periodos de elección. Los miembros de las cooperativas, los dos órganos directivos de las cooperativas, se renuevan anualmente por tercios. Como consecuencia de eso, porque la ley no dice que tienen que ser 3 años, ¿no? Consecuencia de eso es que si por tercios tengo que renovarte, significa que el primer tercio estás entrando. El segundo tercio, en el siguiente año, tú te mantienes. El tercer año ya formas parte del tercio que se tiene que renovar. De ahí viene esto de la elección por 3 años, renovación anual por tercios. A diferencia de otras personas jurídicas, tenemos que la ley sí establece, ¿no?, que si se van a poder reelegir, entonces el estatuto tiene que contemplar expresamente la posibilidad de reelegirse. En cambio, en una asociación, si no dices nada, entiendes que la reelección es indefinida. ¿Tiene que intervenir un comité electoral? Sí, necesariamente. Mientras en otros tipos de personas jurídicas uno puede acordar si cuenta o no cuenta con comité electoral, la cooperativa sí tiene que contar con comité electoral. Siguiente, por favor. Ah, Anteriormente estaba el punto de que el comité electoral y todos los órganos de la cooperativa, ¿no?, cesaban en sus funciones cumplido el periodo anual o los 3 años de mandato. ¿Por qué? Porque si realicé mis elecciones el 2020, por ejemplo, y al año siguiente no hice elecciones, el que había sido elegido por un año, porque así se eligen por periodos de 3, 2 años, 2 años y un año, cesaba en el cargo, pero yo podía seguir sesionando. ¿Por qué? Porque aún contaba con quórum. Llegaba el segundo año y no había renovado, ya no había quórum, ¿no? Entonces, eso generaba situaciones de acefalía en la cooperativa. Pero, como vamos a ver, con situación de la pandemia, en la siguiente tenemos que se aprobó la continuidad de funciones. Bueno, no se aprobó en realidad, se interpretó. ¿Por qué? Porque para las COPAC, o sea, las cooperativas de ahorro y crédito, primero se estableció que sí podían, ¿no?,
establecer o continuar en sus mandatos, en los cargos, mejor dicho, hasta que cumplan el plazo de 3 años que tenían como mandato, ¿no? Pero eso solamente era para las cooperativas de ahorro y crédito. A raíz de la pandemia, la ley 31029 estableció que para todas las cooperativas debía aplicarse la norma de la Ley General de Sociedades que señala que el directorio sigue en funciones, ¿no? Hasta que no se realice una nueva elección. Siguiente. Ya. Asociaciones pro vivienda. Este tipo de persona jurídica aún existe. El Ministerio de Economía la quiere desconocer, pero en su época fue muy útil para que muchos funcionarios, servidores públicos tengan acceso a vivienda, ¿no? Si bien es cierto, se podía constituir cualquier particular o varios particulares podían constituir una asociación pro vivienda, quienes más emplearon esta figura fueron los servidores públicos. Estamos hablando de la época de los 60, los 70, ¿no? Por eso, grandes urbanizaciones que existen alrededor de Lima metropolitana, ¿no? Sus inicios han sido con asociaciones pro vivienda, ¿no? La asociación pro vivienda tenía otro rasgo peculiar, ¿no? Que tenía que intervenir bastante órganos estatales, como por ejemplo la Junta Nacional de Vivienda, ¿no? Pero a raíz de que la Constitución del 93 ya suprimió esta clase de intervenciones, ¿no? Estatales, entonces ya prácticamente lo que interpreta el Ministerio de Economía es que este tipo de asociaciones ya no puede existir, o ya no existe, mejor dicho, ¿no? Cosa que en la realidad de los hechos es totalmente falso. Hasta el momento siguen existiendo asociaciones pro vivienda, ¿no? Pero una de las cosas que establecían las normas anteriores era que el Ministerio de Economía tenía que aprobar sus estatutos, por ejemplo, ¿no? El- Estos son los órganos de una asociación provivienda, la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia y Revisión de Cuentas. ¿Y quién elegía los directivos? La Asamblea General. Siguiente. ¿Cuáles eran las reglas, no? ¿Quién convocaba elecciones? Al igual que una cooperativa, el Consejo de Administración. El periodo, igual que una cooperativa, renovación anual por tercios. Reelección, si estaba restringida a un solo periodo, ¿no? Y la intervención del comité electoral era facultativa. O sea, no existía propiamente dicho en las normas la exigencia de contar con un comité electoral. Siguiente, por favor. Vamos a correr un poco. Comunidades campesinas. Las comunidades campesinas no se crean. Las comunidades campesinas tienen existencia porque son de, por así decirlo, de origen ancestral. Lo que hace el registro y las entidades administrativas es reconocerla. Hace unos años en la radio salió un spot, ¿no? De, de una vergüenza, el Ministerio de Agricultura diciendo, tiene facilidades para constituir tu comunidad campesina. No, la comunidad campesina ya existe, no necesita constitución. ¿Y por qué no necesita constitución? No, no solo por existencia previa, sino que no puede existir una comunidad campesina sin territorio. Entonces yo no puedo constituir una comunidad campesina y mi finalidad va a ser después adquirir territorio. No, las comunidades campesinas ya tienen territorio sobre el cual trabajan, ¿no? Ese es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. La comunidad campesina se reconoce porque ya existe. Órganos de la comunidad campesina, la Asamblea General y la Directiva Comunal, independientemente que puedan tener otros órganos, ¿no? O establecer, por ejemplo, empresas comunales, ¿no? Órgano que elige a los órganos directivos, la Asamblea General de Comuneros, ¿no? Esto sí se establecen ciertas reglas en la ley de comunidades campesinas. ¿Quién convoca a elecciones? El presidente del comité electoral, por interpretación que salió de un reglamento de la ley general de comunidades campesinas,
como decía que el comité, la ley decía que el comité electoral fijaba la fecha de las elecciones, fijaba fecha, lugar y hora de elecciones. Entonces, al hacerse el reglamento, se entendió que el comité electoral podía convocar a asamblea eleccionaria. Entonces, cualquiera de estos dos puede convocar, el presidente de la directiva comunal o el presidente del comité electoral. Siguiente. Periodo de elección, y la ley sí establece 2 años. Prohíbe la reelección, perdón, no prohíbe, restringe la reelección. Solo va a ser por un periodo. Tiene que ser por voto secreto y con listas. Y no solo eso, en 2018 se aprobó una nueva regla. Tiene que tener un mínimo de 30% de mujeres. Ya, si no cumplimos con esta estipulación que está en la ley, ¿no? Dado el tipo de elección que realiza la comunidad campesina, entonces el título puede ser materia de tacha, precisamente porque la elección es por lista. Otra de las reglas que tiene la comunidad campesina es que si hay dos listas o dos o más listas, un número no menor de uno ni superior al tercio, ¿no?, de los integrantes de la lista perdedora, en este caso generalmente es el vocal, pasa a integrar de la lista que quedó en segundo lugar, pasa a integrar la nueva directiva comunal. ¿Para qué? Para que haya representación de las minorías. Intervención del comité electoral obligatoria, como ya dijimos. Siguiente. Asociaciones padres de familia de instituciones educativas públicas, ¿no? Tiene estos órganos, ¿no? Consejo directivo, consejo de vigilancia y comité electoral. ¿Quién elige los órganos directivos? La Asamblea General. Tiene una peculiaridad. Ojo, estamos hablando de instituciones educativas públicas, ¿no? No privadas, ¿no? Quien tiene facultad para convocar también es el director del plantel. Y también establece ciertas normas que restringen la participación, ¿no? Por ejemplo, no pueden participar los papás de los alumnos que estén cursando el 5.º año de secundaria, por ejemplo, porque para el próximo año ya no van a estar en el colegio, ¿no? Y este tipo de personas jurídicas también tiene cierta facultad o cierta libertad en la formalidad para inscribir sus actos. Siguiente, por favor. ¿Quién convoca elecciones? El comité electoral. El periodo de elección son 2 años, está prohibida la reelección, ¿no? Y obviamente, si va a intervenir el comité electoral, su intervención es obligatoria. Siguiente. Organizaciones de usuarios de agua. Este tipo de persona jurídica está sufriendo diversas modificaciones a lo largo de los años, ¿no? Bueno, estos últimos años, mejor dicho, porque anteriormente era por así decirlo, el paraíso, ¿no? Anteriormente venía la resolución administrativa y en base a eso nomás inscribíamos. Pero a partir del año 2015, si no me equivoco, se han venido dando una serie de modificaciones en la cual, cuando antes pasaba primero por la autoridad administrativa y luego pasaba al registro, se invirtió la figura. Pasaba al registro y de ahí ellos recurrían a la autoridad administrativa, ¿no? Pero con tanto problema que ponemos nosotros los registradores, ¿no?, al final, mediante diversas modificaciones normativas, prácticamente se ha regresado a la anterior figura, ¿no? La autoridad administrativa los está reconociendo y nosotros inscribimos básicamente a ese reconocimiento, ¿no? No en todos los casos, ¿ya? ¿Cuáles son los órganos? Las organizaciones usuarias de agua son de 3 tipos. El nivel básico, el comité de usuarios. De ese, su inscripción es facultativa, ¿no? Un grupo de comités de usuarios integran las del segundo nivel, que son las comisiones de usuarios. Esas sí se inscriben en el registro. Y un grupo de comisiones de usuarios van a integrar el nivel máximo, que es la junta de usuarios, ¿no? Pero puede reunirse uno de esta fuente de agua y otro de otra fuente de agua y esta. No. El vínculo común entre todos es formar o integrar una cuenca hidráulica o un sector
Antes se denominaba sector de riego, ahora se dice sector hidráulico. Por eso antes se decía junta de regantes, comisión de regantes, no, comité de regantes, no. Ahora se llama junta de usuarios, comisión de usuarios, comité de usuarios, ¿no? La junta de usuarios, ¿cuáles son sus órganos? La Asamblea General, el Consejo Directivo. Órganos que eligen los órganos directivos, la Asamblea General. Órgano que convoca las elecciones, el presidente del comité del Consejo Directivo. Siguiente, por favor. El periodo de elección hasta hace poco era 2 años, ahora es de 4 años. La intervención del comité electoral es obligatoria, pero solo en los casos de elección regular. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué? Porque se tuvieron que implementar lo que se llaman los comités de administración temporal, ¿no? Los cuales son reconocidos por la Autoridad Administrativa del Agua, ¿no? Y ellos son los que van a administrar y a la vez van a llevar a cabo el proceso eleccionario. Pero no es fácil llevar a cabo un proceso eleccionario. ¿Por qué? Porque la ley te establece reglas de quórum mínimas y todo un procedimiento para llevar a cabo las elecciones, ¿no? Siguiente. El siguiente nivel son las comisiones de usuarios de las que ya hablamos, ¿no? También tienen Asamblea General, el Consejo Directivo, también tiene el que elige la Asamblea General, quien convoca elecciones, el presidente del Consejo Directivo. Tiene un funcionamiento similar a la de la Junta de Usuarios, pero la Junta de Usuarios es de mayor nivel y cómo en teoría deben llevarse a cabo las elecciones. Se tiene que llevar de manera simultánea la elección de junta y en la misma elección la elección de los directivos de los comités, o perdón, de los consejos, comisiones de usuarios, perdón. Entonces, obviamente, obtener una mayoría en esas circunstancias, obtener un quórum y una mayoría es bien complicado, ¿no? Por eso es que se optó porque ya a partir de cierta época, de ciertas normas, ya casi no pasa por el registro para que vaya a la autoridad administrativa, sino la autoridad administrativa lo reconoce y de ahí emite la resolución, ¿no? Y en base a la cual se inscribe, ¿no? Pero con tantas complicaciones que han habido, se han publicado diversos decretos supremos que prorrogan los mandatos de los consejos que están inscritos. Siguiente, por favor. Periodo de elección también 4 años, que es de manera simultánea con la de la Junta de Usuarios. Y igualmente que en las anteriores, la intervención del comité electoral es obligatoria, salvo en los casos de elección regular. Siguiente. Ya mencionamos esto de las asambleas de reconocimiento, ¿no? La finalidad es que regularicen una especie de asamblea en la cual compilan a los integrantes de las directivas que se eligieron, ¿no? ¿No? Para, para poder así recomponer, entre comillas, un tracto sucesivo, ¿no? Y decimos tracto sucesivo porque esta figura no se aplica, por así decirlo, a rajatabla en lo que es personas jurídicas, como sí se tiene que aplicar en predios, por ejemplo. Siguiente. Sí, esto ya lo mencionamos. Siguiente. Aquí, como les decía, solo procede para realizar 2 o más periodos seleccionarios vencidos, ¿no? O sea, si se venció uno y quiere inscribir vía reconocimiento del segundo, no se puede. Dirán, entonces, ya, pero si esta junta directiva renuncia antes que vence el mandato y se hace una nueva elección, ¿no? Y de ahí se elige otra, ¿estamos dentro del supuesto? No, porque las dos juntas directivas que se van a reconocer en primer lugar, porque se reconoce un consejo directivo, otro consejo directivo más el vigente, ¿no? Estos dos anteriores sí tienen que haber cumplido con el requisito del periodo eleccionario vencido. Siguiente, por favor. Ahora, en algunos casos, ¿qué es interpretado? Por ejemplo, ven, este es un típico caso de diversidad de criterios. Las directivas y normas que hablaban sobre reconocimiento, ¿qué te decían, no? Los requisitos para la asamblea de reconocimiento son perdón, las mismas que correspondan a los acuerdos que son objeto de reconocimiento. Pero si es una asamblea que no es ordinaria, no es una asamblea eleccionaria, sí, pero ya esta norma, que es similar a la que existía ya desde 2002, ¿no? Ya te establece
un límite, un parámetro. Si, por ejemplo, tu estatuto te dice, oye, para que sea válida las elecciones, tiene que haber concurrido más de la mitad de los asociados. Bueno, en una asamblea eleccionaria, perdón, de reconocimiento, se tiene que cumplir con ese requisito. Si te dice una asamblea extraordinaria se convoca con 3 días, una asamblea eleccionaria con 10 días, ¿no? Oye, esto no es una asamblea eleccionaria, es una asamblea de reconocimiento. Ah, le aplico el plazo de 3 días. No, error. Tienes que aplicar las normas del proceso eleccionario. Por lo tanto, será la convocatoria en este caso, por ejemplo, 10 días, ¿no? Claro que si el estatuto no dice nada o no hace distinción alguna, entonces puede ser en el de una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria, ¿no? No hay ningún problema. Ese es uno de los casos en los que la interpretación que se le da a nivel extrarregistral discrepa totalmente de la que se le da en el ámbito registral. Siguiente. Ujú. Sí, esto ya también lo hemos visto. Pues tiene que ser dentro de su periodo de funciones del, por así decirlo, tercer periodo leccionario o tercer consejo directivo. Si también venció su mandato, ya fue. Pero también se da el caso opuesto. Reconozco, ¿no? La elección, pero esta se va a entrar en vigencia esta tercera elección, no ahora, sino de acá a 2 meses. Y para estar inscrito antes, ¿qué hacen? Hacen una asamblea de reconocimiento cuando el tercero aún no entraba en funciones. Bueno, eso tampoco es válido, ¿no? Tiene que convocar el último consejo directivo dentro de su periodo de vigencia. Ujú. Siguiente. Esos son los requisitos de la asamblea de reconocimiento, ya los van a tener ahí a la mano. Ah, felizmente ya hablamos de la convocatoria judicial también, ¿no? Hay que tener en cuenta algo. El Código Civil faculta a solicitar judicialmente la convocatoria. No faculta a que el 10% de los asociados convoque y realice la asamblea. Si se hace eso, tacha sustantiva. Siguiente. Hay criterios del tribunal que han establecido algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, si el estatuto dice, oye, tiene que ser comité electoral, si es una asamblea celebrada por convocatoria judicial, ya no requieres comité electoral. Y aplicando de manera una situación similar, si por ejemplo el estatuto te dice tienes que convocar con 30 días de anticipación y el juez dispuso que la convocatoria sea con 5 días de anticipación, entonces el juez es el que dicta esta disposición. Entonces, como el juez es el que garantiza el proceso, ¿no? Y la convocatoria, entonces no es materia de observación. Hay varios puntos que no son materia de cumplimiento estricto, pero el quórum, por ejemplo, eso sí necesariamente se tiene que cumplir. Siguiente. Ajá. Acá se establece que la labor del juez culmina con la expedición del mandato judicial. O sea, ya bajo su responsabilidad podrá incorporar cualquier tipo de defecto y ordenar la inscripción. Pero en principio su función del juez acaba con la realización y la ejecución de la convocatoria. Siguiente. Estos son los documentos que hay que presentar para acreditar ante el registro la convocatoria judicial. Siguiente. Ujú. Ajá, justo esto ya lo mencionamos. No es posible autoconvocarse, ¿no? ¿Quién es el órgano competente? Ya lo vimos en la mayoría de los casos, es la Asamblea General. Asamblea General que no significa que necesariamente vamos a estar reunidos todos en el mismo lugar a la misma hora, ¿no? Porque si no, por ejemplo, los consejos, o perdón, los colegios profesionales no podrían realizar elecciones, no sería válido. En cambio, eso sí es una asamblea, ¿no? ah, de- que tenga diferentes matices, ¿no? Se den diferentes lugares y tiempos, ¿no? Sí. Aún así siendo un acuerdo del órgano máximo. No hay que confundir eso, ¿ok? Una cosa es asistencia simultánea y otra cosa es una asamblea presencial, ¿no? Si no, por ejemplo, tampoco podría hacerse las sesiones virtuales, ¿no? No significa necesariamente que tienen que estar todos reunidos en un mismo lugar a la misma hora.
No se olviden que hay estatutos que dicen ya, la elección se realiza de 8 a 5. Entonces tú vas a esas, dentro de ese rango de horas, vas, votas y te retiras. No van a estar todos en el mismo tiempo en la sesión. Siguiente. ¿Hay excepciones? Sí. ¿Por qué? Porque no todas las personas jurídicas cuentan con Asamblea General. Por ejemplo, el Comité y Subcomité de Administración Fondos y Sistemas de Estímulo, el CAFAE. ¿Tiene Asamblea General? No. ¿Hay elección democrática? No. ¿Por qué? Porque el titular de la entidad es el que designa a los integrantes del CAFAE y reconoce a los representantes de los trabajadores, ¿no? Así que ahí no hay Asamblea General. Las personas jurídicas de derecho público generalmente son integradas sus consejos directivos, ¿no? Por representantes de varias entidades, ¿no? Uno lo nombra este ministerio, otro lo nombra este ministerio, otro lo nombra este ministerio, otro esta otra entidad jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? No cuentan con asamblea, pero sí tienen un órgano directivo, ¿no? Las asociaciones religiosas son de otro tipo. Son asociaciones, pero son regidas por las normas de la Iglesia Católica. Siguiente, por favor. Comité electoral. El comité electoral, ¿no? Si el estatuto lo establece, porque el Código Civil no lo exige, si el estatuto lo establece o la ley de ese tipo de persona jurídica establece que tiene que haber un comité electoral, tendrá no solo que elegirse un comité electoral, sino también va a ser sujeto a calificación registral. Si el comité electoral ha sido mal elegido o mal conformado, entonces ese título tendrá defecto insubsanable. Siguiente. Ojo que en la mayoría de casos el estatuto establece o los estatutos establecen que quien elige al comité electoral, la Asamblea General. Pero si por A o B establece que el consejo directivo sea el que elija al comité electoral y la Asamblea se irroga esa atribución, eso también será causal de tacha sustantiva. Siguiente. Bueno, existe libertad para que, en el caso de una asamblea, el comité electoral se conforme un comité electoral aunque no esté previsto, pero este comité electoral no tiene atribución de convocatoria. Quien tiene atribución de convocatoria será el presidente o el consejo directivo, conforme lo establezca el estatuto. Si el estatuto no dice nada, es el presidente. Estas son más disposiciones sobre el comité electoral, ¿no? Ujú. Ojo que ahora, antes se interpretaba que autonomía significaba que un comité electoral no puede estar integrado por un miembro del consejo directivo. Pero lo que ahora ha interpretado el tribunal es que para que para que existe esa prohibición, tiene que estar contemplada expresamente en el estatuto. O sea, el estatuto tiene que decir expresamente quiénes no pueden integrar el comité electoral. Bueno, me indican que llegamos al límite de tiempo, así que vamos a proceder con las preguntas, pero ojo, como ya les indiqué, tienen ahí de recopilado la mayor información posible, ¿no? Porque esto se dicta, como le digo, ya hasta en diplomados de más de 120 horas, ¿no? Así que entenderán 45 minutos es un tiempo muy corto, pero de todas maneras espero que haya sido muy útil estas explicaciones, ¿no? Y que la información compilada pueda serle de utilidad. A ver, agradecemos a todos los participantes y en especial al abogado José Edmundo de Dios Castillo por su excelente exposición, doctor. A continuación, daremos inicio a la sección de preguntas. Invitamos a los participantes que nos acompañan de manera, en este caso virtual, que lo puedan hacer a través del chat. Estas preguntas deben ser claras, breves y relacionadas directamente con el tema expuesto, con el fin de garantizar
la participación de todos. Asimismo, solicitamos evitar repetir preguntas ya respondidas o realizar comentarios fuera del contexto de la capacitación. Al finalizar esta sección, se les enviará una encuesta de satisfacción cuyo objetivo es recoger sus opiniones y sugerencias para seguir mejorando nuestras próximas capacitaciones. A ver, vamos a ver con... Vamos a esperar un minuto para poder realizar la lectura de las preguntas. Bueno, al no haber preguntas, damos concluida la encuesta, finalicemos agradecemos la presión del doctor José Edmundo de Dios Castillo, a quien cedemos este espacio para sus palabras de cierre y despedida, doctor. Adelante, doctor. Bueno, agradecer nuevamente la confianza del área de capacitación, ¿no? Y esperando eh, que la información que les haya podido brindar sea de bastante utilidad, eh, que les pueda servir esa información como una guía de consulta, ¿no? Y s- bueno, por eso me gustan más las que son presenciales, ¿no? Porque hay posibilidad hasta de repreguntar, ¿no? Pero sí, regla número uno, no olviden, tienen que hacer un estudio de las disposiciones del estatuto, ¿no? Y sobre las reglas de formalidad de los documentos, ¿no? Por eso es lo que espero que este tipo de clases, estas capacitaciones, sean de bastante utilidad. Muchas gracias. Listo, doctor. En este momento procederemos con el envío de la encuesta de satisfacción y del material de la presentación. Asimismo, los invitamos cordialmente a inscribirse a la próxima edición del Sunarte Capacita. Muchísimas gracias.